¿Qué ocurrirá con los creyentes después de abril del año 2025? ¿Estás verdaderamente preparado para lo que se avecina? En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, se nos entrega una verdad contundente. El Señor, el Dios, soberano, no hace nada sin antes revelar su propósito a quienes le sirven como profetas. Esta afirmación no es un consuelo genérico, ni una frase simbólica. Es una advertencia directa del cielo. Dios nunca actúa sin anunciarlo primero, y cuando lo hace, lo comunica con claridad a quienes están atentos a su voz. Abril de 2025, y más específicamente el 30 de abril, no será la excepción. En este mensaje te revelaremos señales espirituales, advertencias celestiales y cumplimientos proféticos que, según las Escrituras, marcarán un punto de inflexión en la vida de quienes han creído. Hablaremos de cómo prepararse, qué actitudes adoptar y qué decisiones podrían definir tu destino espiritual en medio de los tiempos que se avecinan. La palabra de Dios sigue hablando hoy, y su mensaje no puede ser más claro. Algo grande está por manifestarse. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene preparado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha señalado momentos clave para intervenir en la historia humana. Fechas que, aunque para el mundo parecen simples días en un calendario, para quienes escudriñan las Escrituras, se convierten en señales inconfundibles de un movimiento divino. Abril de 2025, y especialmente el día 30, está impregnado de un peso espiritual que muchos aún no alcanzan a discernir, pero que ya está empezando a manifestarse en lo invisible. No es una coincidencia que estés escuchando este mensaje. No es un video más entre tantos otros. Es una voz que llama, un despertador que suena justo antes de un momento decisivo. Hay momentos en los que el cielo y la tierra parecen alinearse, cuando el plan eterno de Dios comienza a desplegarse con mayor fuerza. El libro de Eclesiastés nos recuerda algo esencial. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad nos muestra que no vivimos en medio del caos, sino dentro de un calendario sagrado donde nada ocurre por accidente. Y es posible que este próximo abril, en el calendario eterno, sea uno de esos tiempos señalados desde lo alto. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado fechas concretas no solo para comunicarse, sino también para juzgar, liberar, bendecir o advertir a su pueblo. La Pascua, por ejemplo, no fue instituida al azar, fue establecida durante el mes de Nisán, como un recordatorio eterno del día en que Dios libertó a su pueblo del yugo de Egipto. Siglos después, en ese mismo mes, Jesucristo fue entregado como el Cordero sin mancha, cumpliendo la profecía con una precisión sobrenatural. ¿Qué nos enseña esto? Que el actuar de Dios sigue patrones, que sus intervenciones son parte de un diseño divino y meticuloso. Y si abril de 2025 está destinado a ser uno de esos momentos en los que algo se activa en el mundo espiritual, entonces no podemos ignorarlo. Cada vez más personas sienten en lo profundo de su espíritu que algo se aproxima, que los tiempos actuales no son comunes ni aleatorios. Lo que estamos presenciando en el mundo no es simplemente producto del azar, sino señales que se vuelven cada vez más evidentes. Estamos entrando en una nueva etapa profética. Jesús lo expresó con claridad. En Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La expresión «a las puertas» no es un recurso poético. Es una declaración de urgencia, de inmediatez. Es una forma de decirnos que algo está a punto de suceder. Y cuando comprendemos cómo se mueve Dios a través de los tiempos, de las estaciones, de las convocaciones sagradas
Entonces, podemos comenzar a ver que abril no es simplemente un mes primaveral más. Puede ser una alerta, una puerta abierta, una oportunidad única, o incluso las tres cosas a la vez. El calendario hebreo, muchas veces ignorado por la Iglesia moderna, está repleto de códigos y misterios. Abril de 2025 coincide con el mes bíblico de Nisán, el primer mes del calendario sagrado, el mes de la redención, de los nuevos comienzos, del despertar espiritual. En Éxodo 12:2, Dios le dijo a Moisés: «Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primero en los meses del año». Esta no fue una sugerencia ni una elección cultural. Fue una orden directa del cielo. Dios redefinió el tiempo mismo para su pueblo en ese mes, y esa reconfiguración vino acompañada de liberación, juicio y milagros. Entonces, ¿por qué no habría de hacerlo de nuevo? Las puertas, en el lenguaje de la Biblia, no son meros objetos físicos. Representan mucho más. Simbolizan acceso, decisiones trascendentales, cambios de etapa y pasos hacia nuevos destinos. En la Escritura, cruzar una puerta muchas veces implica entrar en una nueva dimensión espiritual. Jesús mismo se identificó como la puerta en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta declaración no es una metáfora poética, es una afirmación de identidad y propósito. Pero es vital comprender que no toda puerta conduce a salvación. Algunas marcan el inicio de juicios, separaciones o momentos de definición. En el relato del Génesis, capítulo 7, versículo 11, se describe el inicio del diluvio, con una precisión que no puede pasarse por alto. En el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas de los cielos. Ese día no fue una jornada cualquiera. Fue el momento exacto en el que Dios selló la puerta del arca, y a partir de ahí, el destino de la humanidad cambió para siempre. No hubo marcha atrás. ¿Podría abril de 2025, especialmente su final, el día 30, representar un umbral parecido, un momento en que puertas eternas se abran o se cierren? Muchos creyentes sienten en su espíritu que estamos siendo llevados hacia una etapa crucial, donde las decisiones que tomemos podrían tener un eco eterno, que estamos caminando hacia una estación donde lo que no se ha afirmado espiritualmente quedará expuesto. En Amós 8:11, el Señor lanza una advertencia solemne. «He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». Esta clase de hambre espiritual no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de una generación que ha cerrado sus oídos a la voz divina una y otra vez, hasta que el corazón se endurece tanto que ya no logra escuchar. No porque Dios haya callado, sino porque ya no hay sensibilidad en el alma. Por eso es vital prestar atención cuando se nos dice que se acerca un nuevo tiempo. Abril aún puede ser esa ventana, donde el cielo permanece abierto, pero no permanecerá así para siempre. En la historia del pueblo de Israel, cada fecha marcada por Dios tenía un propósito específico: preparar a su gente para lo que venía. En Levítico 23 se detallan las fiestas solemnes del Señor, no como rituales religiosos creados por el hombre, sino como citas divinas, encuentros programados por el cielo mismo. Y muchas de estas convocatorias santas tienen lugar en abril. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Todas ellas cargadas de simbolismo profético,
ligadas al sacrificio de Cristo, a la pureza del alma y a la resurrección. ¿No sería coherente entonces que Dios volviera a hablar o actuar en una fecha que Él mismo consagró desde la antigüedad? ¿Existe una conexión profunda entre los sucesos espirituales y las fechas bíblicas que no podemos pasar por alto? A lo largo de los siglos, hemos visto cómo grandes despertares, juicios celestiales, caídas de imperios y levantamiento de líderes claves han estado vinculados a tiempos santos. Investigadores y estudiosos de la profecía han notado un patrón. Muchos acontecimientos que transformaron naciones ocurrieron en primavera, alrededor de la Pascua, en el mes de abril. No porque el mes en sí tenga poder, sino porque Dios elige momentos específicos para cumplir sus planes. Y cuando uno se vuelve sensible a esos patrones, empieza a entender que el cielo deja marcas en la historia. Que abril puede ser algo más que una estación, puede ser una señal. Tal vez tú mismo has sentido una carga espiritual en estos días, una inquietud sagrada, como si algo estuviera gestándose en el ámbito invisible. Eso no es producto de tu imaginación. Es el Espíritu de Dios sacudiendo a su pueblo, despertándolos antes de que crucen una línea decisiva. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25, es tiempo de asegurarse de que la lámpara tenga aceite, porque el esposo vendrá, y no todos estarán listos para recibirlo. El tiempo de la gracia sigue vigente, pero no durará indefinidamente. Aunque no podamos fijar una fecha exacta para los eventos finales, sí se nos ha dado la capacidad de discernir las estaciones. Jesús lo dijo en Mateo 16:3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero ¿no podéis discernir las señales de los tiempos? No podemos darnos el lujo de vivir en esa ceguera espiritual. Es momento de alzar la mirada y abrir los ojos. Abril de 2025 tal vez no sea el final de todo, pero bien podría ser el inicio de algo determinante. Un cambio de temporada, un avance en el plano espiritual, un llamado urgente a tomar postura. La Biblia es clara. Dios siempre prepara a sus escogidos antes de cada transición importante. A Noé le entregó instrucciones antes del diluvio. A José le dio sueños proféticos antes de la hambruna. A Moisés le habló desde la zarza ardiente antes del Éxodo. A Jesús lo llevó al desierto antes de iniciar su ministerio. Entonces, ¿qué está haciendo Dios contigo ahora? ¿Qué señales te está mostrando antes del 30 de abril? No subestimes lo que estás sintiendo. Ese peso en el alma, esa inquietud que no te deja tranquilo, ese deseo de buscar más. Todo. Eso podría ser la voz de Dios preparándote para lo que viene. Lo que Dios ya ha comenzado a hacer es evidente para quienes tienen oídos espirituales afinados. Tal vez en los últimos meses te has sentido inquieto, confundido o incluso emocionalmente cargado. No eres el único. Muchos hijos de Dios están experimentando lo mismo. Es como si el Espíritu Santo estuviera afinando los sentidos espirituales de su pueblo, arrancando lo superficial y trayendo a la luz todo lo que estaba oculto. Hebreos 12:27 nos revela una verdad poderosa. Dios sacudirá una vez más, no solo la tierra, sino también los cielos, para que permanezca lo inconmovible. Cada sacudida tiene un propósito. No es para destruir, sino para purificar, para separar lo falso de lo auténtico, para despertar una iglesia más firme, más consagrada, más llena de su espíritu. Y ese proceso de purificación, de alineamiento divino, podría intensificarse justo a partir del 30 de abril. Dios no está en silencio. Está hablando, está marcando sus tiempos, está llamando a los suyos. Pero el problema es que muchos están tan distraídos por el ruido del mundo, tan sumergidos en lo inmediato, que han olvidado lo eterno. Y cuando eso sucede, el peligro no es que Dios no se manifieste, sino que pase desapercibido. Como en tiempos de los fariseos,
que tenían las profecías, los signos, y aún así no reconocieron al Mesías. No dejes que abril te sorprenda espiritualmente dormido. Este mes podría marcar un antes y un después en tu destino si estás atento a lo que Dios está haciendo. Porque en Dios nada es aleatorio. Todo tiene una intención. Cada fecha, cada detalle, cada temporada. No vivimos al azar. Vivimos dentro de un diseño divino. Y cuando lo entendemos, dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a vivir con discernimiento. Nos volvemos más sensibles a su voz, más atentos a sus señales, más dispuestos a obedecer su dirección. Abril de 2025 puede ser ese momento clave donde tu fe se despierte, donde tus ojos espirituales se abran, donde tu camino se alinee con el plan que Dios diseñó para ti desde antes de que existiera el mundo. Y no importa si antes estabas distraído. Hoy puedes despertar. Hoy puedes decir, Señor, si estás hablando, aquí estoy para escucharte. Porque este mensaje no es de temor. Es un mensaje de preparación. No es una amenaza vacía. Es una invitación de amor. Dios no es un juez impaciente esperando castigarte. Es un padre que anticipa lo que vendrá para que sus hijos estén listos. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice, Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta promesa es para los que velan, los que oran, los que se humillan cuando escuchan que abril es una fecha marcada, y no se burlan ni dudan, sino que buscan el rostro de Dios con todo su corazón. Así que este camino no comienza con miedo, sino con reverencia. No nace desde la ansiedad, sino desde una expectativa santa. Porque si algo está por comenzar en abril, queremos estar en el lado correcto. Queremos tener el corazón preparado, el espíritu sensible, la fe firme. Porque cuando Dios se mueve, los que están despiertos no tiemblan, se alinean. ¿Estás listo para lo que Dios ha preparado para ti? Los ojos naturales solo ven eventos, pero los ojos espirituales ven señales. Esta diferencia ha sido una constante a lo largo de toda la historia sagrada. No es que el mundo no tenga dirección, es que muchos no han aprendido a leer lo que el cielo está escribiendo. La Escritura dice en Lucas 21:11 que habrá grandes señales en el cielo, en la tierra, en las naciones y también en los corazones. Pero esas señales no siempre vienen como anuncios evidentes, vienen como pulsos espirituales que solo los despiertos pueden captar. Abril se acerca, pero las señales ya comenzaron. No vendrán de golpe. Ya están ocurriendo. Silenciosas para algunos, estruendosas para los que están atentos. Cuando Jesús reprendió a los fariseos por no discernir los tiempos, lo hizo porque sabían interpretar el clima, pero no sabían leer la voz de Dios en medio de los eventos. En Mateo 16:3 declaró, Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Esa declaración hoy resuena más que nunca. Estamos en medio de crisis, guerras, conmociones, pero también en medio de un mover divino. Y tú estás siendo llamado a discernir, a despertar y a alinearte con el plan de Dios. Serafines clamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6. Pero esa visión no solo fue una revelación del cielo, fue una confrontación con la realidad espiritual del profeta. Porque cuando Isaías vio al Señor, también se vio a sí mismo y exclamó, ¡Ay de mí! Porque siendo hombre de labios impuros, han visto mis ojos al Rey. Eso es lo que ocurre cuando el cielo se abre. Todo cambia. No se trata de ver señales por curiosidad, sino de que esas señales nos confronten, nos limpien, nos alineen.
El dolor que vemos en el mundo no es solo el eco del caos, es el gemido del parto espiritual. La tierra no está muriendo, está dando a luz, y ese nuevo mover de Dios no será percibido por los que viven distraídos, sino por los que han madurado, por los que han afinado sus sentidos espirituales, por los que ya no se conforman con leche espiritual, sino que buscan alimento sólido, como enseña Hebreos 5:14. Todo lo que vemos, crisis sociales, catástrofes naturales, confusión cultural, tiene una raíz espiritual, pero no todos lo entienden, porque para discernir los tiempos no basta con información, se necesita revelación. Hoy hay una escritura en los muros del tiempo. El mundo la ignora, pero el cielo espera que alguien la lea. El cielo está enviando señales, no para atemorizarnos, sino para prepararnos. Porque abril no es simplemente otro mes. Es una ventana profética, una puerta que puede abrirse o cerrarse. Por eso, más que nunca, necesitamos despertar. Que no nos pase como a la iglesia de la Odisea, que se creía rica, pero estaba desnuda espiritualmente. No basta con cantar o asistir a una iglesia si nuestro espíritu está dormido. No basta con repetir promesas si no reconocemos su cumplimiento cuando ocurre ante nuestros ojos. Lo que se avecina no es el fin. Es una transición. Y en las transiciones, Dios siempre habla. El problema no es si Él hablará. El problema es si nosotros estaremos escuchando. ¿Estás percibiendo el susurro de Dios en medio del ruido? ¿Estás leyendo la escritura invisible que solo el Espíritu puede descifrar? Este es el tiempo. Esta es la hora. No es momento de tibieza ni de indiferencia. Es momento de afinar el oído, de abrir los ojos, de despertar del letargo espiritual. Porque si algo va a nacer, si algo va a ser removido, si algo va a ser sacudido, queremos ser parte de lo que permanecerá. Los umbrales del templo se estremecieron, pero aquella visión no ocurrió en un tiempo de calma, sino en el año en que murió el rey Uzías, un período marcado por la inestabilidad, el desconcierto y la incertidumbre. Y es precisamente en medio del caos cuando Dios decide revelar su gloria. No lo hace ante corazones cómodos, sino ante aquellos que están dispuestos, que no se distraen con lo superficial, que saben mirar más allá del desorden aparente. La gloria de Dios se está levantando, pero no será percibida por quienes viven atrapados en la comodidad. Las señales invisibles no se revelan a los que buscan explicaciones intelectuales, sino a los que anhelan su presencia. En Jeremías 33:3 se encuentra una de las promesas más poderosas. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas no están prohibidas, solo están reservadas. Dios no las esconde para alejarlas, sino para preservarlas para quienes le buscan de verdad, sin doblez. Cuando el espíritu está afinado, se empieza a ver lo que otros no ven. Se discierne que el aumento del mal, el endurecimiento de los corazones, la distorsión de la verdad no son casualidades, son señales de que el tiempo se acorta. El espíritu del anticristo no es una figura futura que vendrá algún día, ya está operando. Primera de Juan 4:3 lo advierte claramente. No se trata solo de una persona, sino de un sistema de pensamiento, una influencia que niega a Cristo, que disfraza la verdad, que distrae la fe con lo superficial. Esa influencia ya está presente en los medios, en los gobiernos, en las ideologías, incluso dentro de muchas congregaciones. Las señales están en el ambiente, pero los dormidos no las perciben. Y no es por falta de evidencia, es por falta de hambre espiritual. En los tiempos de Jesús, muchos esperaban un Mesías que se ajustara
a sus intereses políticos o religiosos. Tenían las Escrituras, tenían los profetas, pero no supieron ver. Juan 1:11 dice: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La ceguera espiritual no se debe a la ignorancia, sino a la dureza del corazón, porque cuando un corazón no quiere cambiar, tampoco quiere ver. Hoy estamos frente a señales claras, un mover nuevo de Dios, un juicio que se aproxima, un clamor por despertar espiritual. Pero solo los corazones dispuestos lo entenderán. Smellace. Regreso de Cristo no estará precedido únicamente por grandes cataclismos, sino por señales como las que ya están aquí. Un mundo dividido, una fe debilitada, una generación distraída. Jesús ya lo había dicho en Mateo 24, que muchos tropezarían, que el amor se enfriaría, que se levantarían falsos profetas. Estas no son advertencias del mañana, son descripciones de la hora. Las señales no están por venir, ya llegaron, y más que nunca necesitamos discernimiento. Discernir no es adivinar, es ver con claridad lo que está frente a nuestros ojos, es interpretar lo espiritual desde lo espiritual. Como dijo Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El problema no es la falta de señales, es que muchos han dejado de ser espirituales, han reemplazado la intimidad con Dios por hábitos religiosos, han cambiado la comunión por la rutina, y eso los ha dejado ciegos espiritualmente. La voz de Dios no ha callado, sigue resonando en el eco de las crisis, en el murmullo de los cambios, en el temblor de los sistemas. Lo único que se necesita es estar en posición de oír, como Samuel en el templo, que aprendió a reconocer la voz de Dios mientras todos dormían, como los profetas, que veían lo que aún no ocurría, porque estaban conectados con lo eterno. La Biblia no fue escrita para ser leída como un archivo del pasado, sino como un mapa vivo, como un faro profético que aún brilla en medio de la oscuridad. Las palabras que fueron declaradas siguen activas. Nos están señalando que algo crucial se está gestando. La ausencia de paz, la multiplicación de la confusión, la aceleración del tiempo, no son hechos aislados, son parte de un proceso divino. Dios está preparando el terreno para algo mayor, y aunque muchos no lo comprendan, abril puede ser ese punto de quiebre donde todo comience. Solo aquellos que han afinado su espíritu percibirán lo que está ocurriendo. No será visible para quienes esperan señales espectaculares, sino para los que no se conforman con lo que los ojos pueden ver, para los que conocen el lenguaje del cielo. En este tiempo, no basta con ver, es necesario entender lo que se ve. En Daniel 12:10 está escrito: Los impíos no entenderán, pero los sabios entenderán. Esa no es solo una promesa, es también una advertencia, porque no todos verán lo mismo. Algunos mirarán y solo verán caos, otros preparación, unos verán ruina, otros redención. La diferencia no estará en lo externo, sino en el estado del corazón. Aquellos que viven en comunión con Dios sabrán leer cada señal como un mensaje del cielo. En cambio, los que han estado dormidos dejarán pasar el tiempo sin notar que el reloj profético ya ha avanzado. Las señales invisibles no lo serán por siempre. Llegará un momento en que serán tan claras, tan evidentes, que nadie podrá ignorarlas. Pero para muchos, cuando llegue ese punto, ya será tarde. Por eso el momento de ver es ahora. Este es el tiempo de afinar el oído. Este es el tiempo de discernir. El cielo está hablando, pero no con gritos desesperados, sino con precisión y firmeza. Porque quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Hay momentos en la historia donde el cielo lanza una advertencia tan clara, tan específica, que ignorarla ya no es un acto de ignorancia, sino de rebelión. Las señales ya fueron dadas. El tiempo está marcado. Abril se acerca como una frontera espiritual, pero no todos cruzarán con el corazón preparado. Porque antes de cualquier manifestación visible, Dios demanda algo invisible: arrepentimiento verdadero, no superficial, no emocional, no impulsado por el miedo, sino un quebrantamiento profundo, un dolor del alma que transforma desde la raíz. Desde mucho tiempos, el principio, el llamado de Dios al ser humano ha sido el mismo: vuelvan a mí. En Joel 2:12, la voz divina se levanta con fuerza. Por eso, ahora, declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Este llamado no es a un ritual, sino a una rendición total. No apunta a lo externo, sino al estado interior, porque el arrepentimiento verdadero no es una emoción pasajera. Es un cambio radical de dirección. Es volver el rostro hacia Dios y reconocer que todo lo demás ha sido un desvío. En toda la Escritura, cada vez que se acercaba a una etapa decisiva, el mensaje era el mismo: arrepiéntanse. Noé lo predicaba mientras levantaba el arca. Elías clamaba al pueblo a decidir entre Dios y Baal. Y antes de la aparición del Mesías, Juan el Bautista fue enviado con una consigna clara: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No se trataba de religión, se trataba de urgencia espiritual, porque donde no hay arrepentimiento, no puede haber redención. No se puede recibir lo nuevo sin renunciar a lo viejo. El arrepentimiento personal es el primer terreno donde Dios siembra su propósito. No hay revelación sin limpieza. No hay restauración sin entrega. No hay llamado sin renuncia. Antes de usar a Isaías, Dios purificó sus labios. Antes de levantar a Pedro, Jesús lo llevó al quebranto por haberlo negado. Antes de que el pueblo regresara de Babilonia, hubo confesión de pecados. Porque el arrepentimiento no es un evento de un solo día. Es una actitud constante. Es vivir con el corazón inclinado, reconociendo la santidad de Dios y la necesidad diaria de su gracia. Pero este tiempo no demanda solo arrepentimiento individual. La Escritura muestra que hay momentos en los que la corrupción de una generación entera exige una respuesta colectiva. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia de Jonás, no pidieron más señales. Desde el rey hasta los animales, todos fueron convocados a un ayuno solemne. En Jonás 3:8 está escrito: clamen a Dios con fuerza, y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esa respuesta movió el corazón de Dios, y el juicio fue detenido. Porque cuando el arrepentimiento brota de un pueblo unido en humildad, el cielo responde con misericordia. En cambio, la falta de quebrantamiento es una señal clara de endurecimiento. Cuando ya no hay lágrimas en los altares, cuando el pecado se normaliza, cuando la santidad se vuelve relativa, es señal de que algo se ha roto profundamente. Algo se ha quebrado profundamente. En Jeremías 6:15, Dios lanza un lamento que sacude el alma. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Esta palabra no fue dirigida al mundo pagano, sino a su propio pueblo, a aquellos que caminaban bajo una apariencia de piedad, pero sin temor reverente, a los que habían perdido la sensibilidad espiritual, que ya no discernían el peso del pecado. El verdadero arrepentimiento no es una emoción manipulada. Es una obra del Espíritu. Solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia
y de juicio, como lo declara Juan 16:8. Pero para que eso ocurra, el corazón debe estar dispuesto. Dios no irrumpe. Él toca. No impone. Él espera. Pero también advierte. Y cuando la advertencia se convierte en silencio, es porque la puerta ha comenzado a cerrarse. Por eso este mensaje tiene urgencia. Abril no es una casualidad. No es solo una hoja más del calendario. Es una invitación del cielo a responder, no con argumentos, sino con el alma desnuda, no con explicaciones, sino con rodillas dobladas. Cada vez que Israel abandonó el pacto, sufrió las consecuencias, no porque Dios sea cruel, sino porque las leyes espirituales no pueden quebrantarse sin repercusiones. En Segunda de Crónicas 7:14 está escrita una condición que aún hoy permanece firme. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa promesa está viva, pero requiere acción. No basta con saberla, hay que vivirla, hay que encarnarla, clamarla con urgencia. Los tiempos proféticos no esperan la preparación del hombre. Dios avisa, pero el reloj no se detiene. Por eso el llamado al arrepentimiento es para ahora, no después de que algo pase, no cuando los titulares confirmen lo que ya se anunció, no cuando el sistema colapse. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque cada día que se pospone el arrepentimiento, aumenta la distancia del propósito. Y cuanto más se endurece el corazón, más difícil es regresar. En Apocalipsis, las cartas a las iglesias son un espejo de nuestra generación. Algunas tenían doctrina correcta, pero habían perdido su primer amor. Otras parecían estar vivas, pero estaban muertas. Y a todas la instrucción fue la misma: arrepiéntanse, no por religión, sino porque el arrepentimiento es el único camino de regreso a la verdad. En Apocalipsis 12:5, Jesús dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento no solo mira al error, también señala el regreso. Es volver al diseño original. Es restaurar la intimidad perdida. Es caminar nuevamente en la luz. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente, el juicio se detiene. Esa es la constante bíblica. Pero cuando se endurece, el juicio se acelera. En los días de Noé, la corrupción era tan profunda que solo una familia halló gracia. En Sodoma y Gomorra, la maldad era tan densa que ni siquiera se hallaron 10 justos. Dios no destruye por placer, pero cuando el clamor del pecado ha llegado a su punto límite, su justicia se manifiesta. Y aún así, junto con su justicia, también se revela su misericordia hacia aquellos que se vuelven a Él de todo corazón. El arrepentimiento debe tocar todas las áreas de la vida. No se limita a pecados visibles. También alcanza intenciones, motivaciones, actitudes. Hebreos 4:13 declara que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. No hay rincón del alma que él no vea. Por eso, arrepentirse es exponerse voluntariamente a su luz. Es decirle: examíname, purifícame, límpiame. Es renunciar a la autosuficiencia espiritual y confesar: sin ti, nada soy. Hoy no. Se puede clamar por avivamiento sin arrepentimiento. No se puede pedir un mover de Dios cuando el corazón aún se aferra a aquello que él aborrece. El fuego no desciende sobre altares contaminados. El fuego
solo cae sobre sacrificios santos. Por eso el llamado es urgente, porque lo que está por venir no podrá ser soportado por corazones tibios. Jesús fue claro en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay terreno neutro. El tiempo exige definición, y esa definición comienza con un corazón quebrantado. La gracia de Dios es abundante, pero la gracia de Dios no es una excusa para persistir en el pecado. Es una oportunidad para regresar. Es un puente hacia la restauración, pero ese puente solo puede cruzarse con humildad. El arrepentimiento no se impone desde afuera, se despierta desde dentro. Es el Espíritu tocando áreas que el alma había cerrado. Es el Padre llamando desde lejos, como en la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas 15, mientras el Hijo aún estaba lejos, el Padre ya lo esperaba. Pero fue el arrepentimiento lo que lo hizo volver en sí. Y fue la decisión de regresar lo que activó el abrazo del Padre. Así como en los días antiguos, hoy también se levanta una voz, no con tono de condenación, sino con autoridad espiritual. El tiempo se acorta, las oportunidades se reducen. Abril marcará una transición, pero el fruto que cada uno reciba dependerá de la condición de su corazón. Esto no se trata de especulación, se trata de preparación. No es alarmismo, es alineación. Este mensaje no es para los distraídos, es para los que anhelan estar en sintonía con el mover del Espíritu. El arrepentimiento no es señal de debilidad, es evidencia de sabiduría. El necio se justifica, el sabio se humilla, el orgulloso racionaliza, el entendido se inclina. Porque el que se quebranta ante Dios será restaurado por su mano. El Salmo 51:17 lo declara con poder. Los sacrificios de Dios son el espíritu, quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esa promesa sigue viva. Y hoy, como entonces, Dios no despreciará, sino que buscará a un pueblo rendido. Que no se diga de esta generación que no escuchó. Que la historia no se repita con los que tuvieron la palabra, pero no obedecieron. Que no seamos como aquellos que se burlaron de Noé hasta que comenzó a llover. Porque este no es solo otro aviso, es un llamado al corazón. Es la oportunidad de corregir el rumbo. Antes de que el camino se vuelva infranqueable, la gracia sigue estando disponible. La puerta aún permanece abierta, pero no será así para siempre. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Porque cuando Dios habla, su voz no regresa vacía. Produce fruto en los que escuchan, pero también se convierte en testimonio contra los que endurecen el corazón. Por eso, el llamado al arrepentimiento no puede posponerse, no puede negociarse, no puede minimizarse. La santidad no es una opción para tiempos proféticos, es una necesidad. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Solo los humildes caminarán seguros en el día oscuro. Solo los quebrantados serán levantados con poder. Este es el día para volver. Este es el tiempo para responder. Porque los que se arrepienten, con sinceridad, serán restaurados con gloria. Y los que se humillan, serán exaltados a su debido tiempo. Cuando la oscuridad se intensifica, no es señal de abandono, sino el anuncio de que la luz está por manifestarse con más fuerza. Dios jamás ha permitido que la oscuridad tenga la última palabra. En cada etapa crítica de la historia espiritual, cuando la confusión parecía invencible, se levantaron hombres y mujeres que no se conformaron. No eran mejores, ni más sabios, ni más fuertes. Simplemente no cerraron los ojos cuando el resto decidió dormir.
y así volverá a ser. Abril no es solo una advertencia, es también una activación, un punto de inflexión en el que los escogidos comenzarán a despertar del letargo para asumir el lugar que el cielo les asignó. La Escritura nunca presenta a los escogidos como espectadores pasivos. Son aquellos que, incluso en medio del caos, tienen una sensibilidad distinta. El espíritu en ellos vibra con las señales del cielo. No se distraen con lo aparente, porque han sido entrenados en lo invisible. Hebreos 11 está lleno de esos nombres, personas que, aunque no vieron el cumplimiento inmediato, caminaron como si ya lo tuvieran. Porque la fe de los escogidos no depende del entorno, está anclada en el carácter de Dios. No se detienen ante la incertidumbre, porque saben que lo eterno prevalece sobre lo temporal. Esa es la marca del llamado. Y en tiempos como los que se avecinan, esa marca comienza a arder con una intensidad que no puede ignorarse. El profeta Isaías lanzó un grito que hoy resuena con más urgencia que nunca. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad profunda a las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 61:2. Este mandato no va dirigido a las masas, sino a un remanente. A aquellos que portan la gloria, no por mérito, sino por disposición del corazón. A los que han sido llamados a reflejar la luz. Cuando el mundo pierde su dirección. Porque no todos despertarán, pero los que lo hagan sabrán que no es tiempo de observar desde la distancia. Es tiempo de actuar. La crisis no es un fallo del sistema espiritual. Es un escenario diseñado por Dios para revelar lo oculto en el corazón. Lo que se quiebra es lo que nunca estuvo firme. Lo que permanece es lo que fue formado en la intimidad. Por eso los escogidos no se forjan en la comodidad. Su estructura interior ha sido trabajada en silencio, en lágrimas, en soledad. Cuando todos buscaban aplauso humano, ellos buscaban comunión secreta. Cuando las voces se multiplicaban, ellos afinaban el oído para una sola voz. Y por eso, cuando llegue el tiempo de hablar, no lo harán desde la emoción, lo harán desde la asignación. Sus palabras no serán reacciones, serán dirección. No repetirán lo que dicen los demás, dirán lo que el cielo está hablando. El llamado que se desatará después de abril no será comprendido por los que esperan instrucciones convencionales. No será lógico, no será cómodo, no será aprobado por todos, porque los escogidos nunca encajaron en el molde. Su obediencia rompe estructuras, su fidelidad incomoda. Su presencia confronta, no por soberbia, sino por alineación. Son como Juan en el desierto, cuya voz no dependía de templos ni de sistemas, pero cuyo mensaje sacudía estructuras enteras. Así operan los llamados. No buscan ser entendidos, buscan ser fieles. Ezequiel recibió una comisión que parece escrita para este tiempo. Fue enviado a hablar a un pueblo rebelde, de rostro duro y corazón terco. Pero Dios no le pidió resultados, solo obediencia. Hijo de hombre, yo te envío. Tú les dirás, así ha dicho el Señor. Escuchen o no escuchen, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2:3-5. Esa es la misión del remanente. Ser señales vivientes, aun cuando el ambiente los rechace. Porque su identidad no está definida por la respuesta del pueblo, sino por la voz del que los envió. Los escogidos son los que permanecen cuando otros se van. Los que creen cuando la promesa se retrasa. Los que caminan cuando el suelo tiembla. Porque no viven por vista, sino por convicción.
La fe que cargan no es prestada, ni superficial. Es una fe probada por fuego, purificada en el horno de la aflicción. Por eso, cuando las estructuras caen, ellos no se derrumban, porque no están cimentados sobre lo visible, sino sobre la roca eterna. Y esa roca no se mueve. Después de abril, se levantarán voces con una claridad que no podrá ser ignorada. No serán nuevas, pero sí activadas. Voces conocidas por el cielo desde antes de nacer. Voces que han estado escondidas. Voces que no se doblegaron ante sistemas. Voces que no se vendieron. Voces que traerán alineamiento, corrección, dirección y fuego. No hablarán para agradar, hablarán para despertar, y su sonido no será uno más en la multitud. Será como trompeta en el monte, como espada en la batalla, como luz en medio de la oscuridad. El remanente que Dios está activando no necesita validación humana. Su confirmación viene del cielo. Como Elías en el monte Carmelo, su oración no busca aprobación del pueblo, busca intervención divina. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Primera Reyes 18:37. Esa es la oración de los escogidos. No anhelan fama, anhelan que el pueblo conozca a Dios. No desean aplausos, desean que caiga fuego del cielo, porque saben que una sola manifestación del Dios vivo vale más que 1000 discursos bien elaborados. Los escogidos son portadores de carga. No viven a la ligera porque han sido impregnados por el dolor de su generación. No predican por oficio, lo hacen por asignación. Jeremías lo expresó con una llama que trasciende generaciones. Había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Así es el que lleva la palabra viva. No puede callar, no puede detenerse, porque el mensaje no es un discurso, es un peso divino que arde desde lo más profundo. Y cuando llega el momento, ese fuego encuentra su salida. En esta hora muchos despertarán de su letargia espiritual. Algunos sentirán su espíritu estremecerse sin explicación. Otros recibirán instrucciones que desafían toda lógica. Será Dios removiendo lo superficial para manifestar lo auténtico. Pero este despertar no será cómodo. Requerirá separación, renuncia y enfoque. Porque los que han sido llamados para tiempos proféticos no pueden vivir como si el tiempo fuera común. Su vida está marcada por la urgencia del cielo. Después de abril, la diferencia entre los llamados y los espectadores será imposible de ocultar. Los que han sido procesados entrarán en cumplimiento. Los que han resistido serán posicionados. Los que han obedecido serán enviados. Y los que han dormido tendrán que decidir si permanecerán en su comodidad o si responderán al llamado. Porque el despertar de los escogidos no dejará espacio para la tibieza. Expondrá la indiferencia, romperá las máscaras y separará lo auténtico de lo artificial. Dios no está buscando multitudes, está levantando un remanente, y no será la cantidad lo que defina el impacto, sino la calidad del fuego. En tiempos de Gedeón, Dios redujo el ejército de miles a solo 300, porque la victoria no dependía del número, sino de la obediencia. Así opera el reino. No necesita grandes plataformas, solo corazones dispuestos. No requiere estrategias humanas, solo manos limpias y corazones puros. Ese será el tipo de personas que serán activadas tras abril. El despertar no será fruto de campañas, será fruto de la comunión. No vendrá por emociones, sino por revelación. Los escogidos no se mueven por eventos, se movilizan por instrucciones. Y cuando Dios habla, no piden garantías, solo preguntan,
¿Cuál es el siguiente paso? Como Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Como Moisés, que regresó a Egipto armado solo con una vara. Como María, que respondió, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todos fueron instrumentos en tiempos de crisis. Todos fueron escogidos que despertaron en su tiempo. La pregunta no es si Dios va a levantar a alguien. La verdadera pregunta es, ¿estarás tú listo cuando lo haga? Este mensaje no es una observación distante, es una provocación espiritual. Es la trompeta que anuncia que el campamento debe levantarse. Es la señal de que los velos están cayendo. Es la voz que proclama que hay nombres siendo llamados en secreto para ser revelados en público, y los que respondan con obediencia serán los que encenderán la llama en medio del frío. Después de abril, no todo será evidente para todos, pero aquellos que estén conectados al Espíritu sabrán que su tiempo ha llegado. No habrá espectáculo, habrá comisión, no habrá multitudes celebrando, habrá ángeles asignando, porque el cielo no se mueve según los códigos de la fama, sino según los códigos del propósito. Y cuando Dios determina activar a alguien, ninguna resistencia humana puede detenerlo. Los escogidos no compiten, obedecen. No manipulan, sirven. No controlan, se rinden. Su fuerza no está en su talento, sino en su dependencia. Su autoridad no proviene de sus logros, sino de su obediencia. Y ese tipo de personas serán los instrumentos que Dios usará para restaurar, confrontar, levantar y preparar el camino. Serán señales que caminan, testigos vivos, ecos de lo eterno en medio de lo pasajero. Dios está separando. Dios está llamando. Dios está despertando. Y quien tenga oídos, que oiga. Porque el tiempo no se va a detener. Y abril no será un mes más. Será un antes y un después. Será un inicio encubierto. Será el despertar de los que ya no pueden callar. Abril no será solo una fecha más en el calendario. Será una activación para muchos, una confirmación para otros, un punto de partida para algunos, y para los que estén preparados, será el momento de caminar en aquello que durante años fue moldeado en silencio. Este es el despertar, no para ser admirado, sino para ser enviado. No para conquistar aplausos, sino para cumplir una misión. Los escogidos no buscan reconocimiento. Ellos desean únicamente obedecer al llamado para el cual fueron formados. Cuando las palabras proféticas de las Escrituras comienzan a repetirse, no solo en los titulares, sino en las conversaciones, en los escenarios políticos y en los climas sociales, ya no estamos frente a posibilidades distantes. Estamos presenciando el cumplimiento progresivo de algo que hace tiempo fue anunciado. Las profecías no llegan al mundo como grandes anuncios en pancartas. Se cumplen discretamente para aquellos que han mantenido su lámpara encendida, que han cultivado la vigilancia, aun cuando el entorno sugería distracción. El cumplimiento de la palabra se manifiesta en el encuentro exacto entre lo que fue dicho y lo que se vive, y ocurre como lo declaró Pedro. Tenemos la palabra profética aún más firme, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una luz que brilla en lugar oscuro. Hay palabras que ya están en operación y otras que están a punto de activarse. Y después de abril, entraremos en un nuevo tiempo profético, donde aquello que antes estaba sellado comenzará a abrirse con intensidad. El libro de Daniel, conocido por su precisión y profundidad profética, muestra que existen tiempos y verdades selladas, reservadas para momentos exactos en la línea divina. En Daniel 12:9, el ángel dice: «Vete, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». El hecho de que ciertas revelaciones hayan estado ocultas
no significa que fueron canceladas. Solo esperaban que la aguja del reloj de Dios marcara la hora correcta. Y cuando esa hora llega, lo que era incomprensible se vuelve evidente. Abril será ese marco de apertura espiritual, donde códigos escondidos comienzan a ser descifrados por aquellos que tienen oídos para oír y un espíritu entrenado en la intimidad. Jesús advirtió que habría una generación que vería señales jamás vistas. En Mateo 24, no habló solo de guerras o hambres, sino de un clima espiritual donde la fidelidad sería probada, el amor se enfriaría y la verdad sería sustituida por versiones adulteradas con apariencia de piedad. Ese tiempo ya ha comenzado, y aunque muchos aún esperan manifestaciones espectaculares y visibles, los que reconocen la voz del Espíritu perciben que hay profecías que ya están respirando entre nosotros. La palabra no necesita espectáculos para cumplirse, solo necesita su tiempo. Y el tiempo ha comenzado a correr con un ritmo diferente. La profecía no es un sistema para predecir fechas con exactitud humana. Es una advertencia viva que viene del corazón de Dios para que su pueblo no esté dormido mientras el cielo se mueve. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 21:28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Él no dijo cuando todo ya esté concluido, sino cuando comience. Eso significa que la vigilancia espiritual debe activarse desde las primeras señales, porque la fidelidad no se mide solo en el clímax del cumplimiento, sino en todo el proceso. Después de abril, los eventos que pondrán a prueba la visión espiritual del pueblo de Dios se intensificarán. No se tratará únicamente de movimientos externos, sino de sacudidas internas que pondrán a prueba convicciones, desestructurarán certezas frágiles y revelarán el nivel real de madurez y discernimiento con el que se ha caminado hasta aquí. Las profecías sobre el gran engaño, sobre una falsa paz y una persecución más sutil pero extremadamente eficaz, dejarán de ser simples temas teológicos para convertirse en una realidad a las puertas. Y quien no esté edificado sobre la roca no podrá permanecer firme. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo habla de la manifestación del hombre de la iniquidad, el hijo de perdición. Pero antes de anunciar su aparición, advierte algo que muchos pasan por alto. El misterio de la iniquidad ya está en acción, y eso fue escrito hace casi 2000 años. ¿Qué revela esto? Que el escenario espiritual que ahora se levanta, con más fuerza ya venía gestándose en las sombras. Abril no será el final, será el inicio de una nueva etapa, donde caerán las máscaras y los que disciernen caminarán con los ojos puestos en lo eterno, no en lo visible. El cielo está moviendo piezas y llamando nombres. La pregunta no es si Dios va a levantar a alguien. La pregunta es, ¿estarás tú listo cuando lo haga? Lo que ya estaba en acción en aquel entonces ha estado creciendo, evolucionando, mutando, y ahora está más presente que nunca. Lo que era un misterio se está convirtiendo en estructura. Lo que era una sombra ahora es figura. Lo que era preparación ahora es establecimiento. Abril podría ser un punto de quiebre donde este avance se vuelva más evidente. En Apocalipsis 6, cuando se describe la apertura de los sellos, no se habla de catástrofes incontrolables sin orden. Cada sello es parte de una secuencia, y cada paso revela una dimensión más profunda del juicio de justicia y del resultado profético. Muchos estudiosos han debatido si estos sellos ya han comenzado a abrirse, pero la verdad es que el mundo está, más que nunca, en una posición de vulnerabilidad total, no solo física, sino espiritual. Hay hambre por la verdad, pero también confusión. Hay deseo de paz, pero también un clamor que busca satisfacción
en los lugares equivocados. Hay religiosidad, pero no necesariamente santidad. Y todas estas son condiciones que la Biblia señala como precursoras del avance profético. Ezequiel 33 habla del atalaya que ve el peligro y toca la trompeta. Quien oye y se prepara, se salva. Quien ignora, perece. Pero la responsabilidad del atalaya no está en el resultado, sino en haber tocado la trompeta. Este es el sonido que se está liberando ahora. No es una alarma emocional, es un sonido espiritual que está llamando al pueblo a volver a la palabra, a alinearse con el Espíritu, a no conformarse con conocimiento teórico, sino a vivir en una expectativa real, porque lo que viene no es solo cumplimiento, es activación. Las palabras ya han sido dichas. Ahora buscan tierra fértil para manifestarse. Zacarías 14. Anuncia que vendrá un día en que el Señor peleará como en el día de la batalla, y que ese día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Este lenguaje apunta al regreso glorioso del Señor, pero también revela que antes de esa aparición habrá días de tensión, de conflicto espiritual, de separación entre lo verdadero y lo falso. No estamos en el día final, pero estamos en los días previos. Y cada paso que el mundo da en dirección contraria a Dios es una invitación para que el pueblo se posicione en el lugar correcto. La profecía no debe generar ansiedad, sino urgencia. No busca provocar miedo, sino preparación. Cuando Jesús habló del fin, también aseguró que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Eso no ha sido cancelado. Al contrario, es una parte esencial del cumplimiento, lo que significa que el pueblo de Dios no debe esconderse, sino ocupar su lugar. No debe callar, sino hablar con más claridad. No debe diluir su mensaje, sino intensificarlo, porque a medida que aumenta la oscuridad, la luz debe manifestarse con mayor fuerza. Después de abril, muchas voces comenzarán a hablar desde lugares de mayor convicción, no desde conocimiento teórico, sino desde revelación, porque hay verdades que solo serán reveladas en la medida que la urgencia aumente. Daniel 11:32 describe que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se esconderán, no se rendirán, no estarán paralizados. Cada figura, cada número, tiene un eco en el corazón espiritual del que discierne. Y aunque no se pueda establecer un mapa cronológico exacto, sí se puede entender que algunas de las dinámicas descritas ya están en movimiento. El control económico, la manipulación de la verdad, la exaltación del hombre por encima de Dios, la creación de estructuras que parecen espirituales, pero niegan el poder de la fe verdadera. Todo esto ya está ocurriendo, y no es coincidencia, es cumplimiento. La Escritura habla de un tiempo donde a lo amargo se le llamará dulce, y a lo dulce se le llamará amargo. Este cambio de valores ya está instalado en muchas naciones. Lo que antes era escandaloso, ahora es celebrado. Lo que antes era corregido, ahora es promovido. Isaías 5:20 es una advertencia vigente, y cada paso que el mundo da en esa dirección es prueba de que lo que fue profetizado está encontrando cumplimiento en esta generación. Abril será un mes de alineamiento, no porque haya una fecha mágica, sino porque en el plano espiritual ciertos ciclos comienzan y otros culminan, y aquellos que tienen ojos espirituales sabrán discernir que lo que parecía lejano ahora está cerca, que lo que se predicó durante años ahora es vida o muerte, que lo que se ignoró por comodidad ahora clama por atención. Las profecías no están dormidas, están en marcha, y la pregunta ya no es cuándo, sino si el corazón está preparado para caminar con Dios en medio del cumplimiento. El Espíritu de Dios
No permitirá que su pueblo camine en ignorancia si están dispuestos a escuchar. El mismo espíritu que inspiró las palabras proféticas es el que hoy las está activando, pero no será en medio del ruido, sino en medio del recogimiento, no en el bullicio de la religiosidad, sino en la intimidad de la obediencia. Porque el tiempo no solo nos llama a saber más, nos llama a vivir diferente, a pensar con mentalidad eterna, a discernir con perspectiva profética, a caminar con temor reverente. Las profecías están siendo activadas, no como amenaza, sino como guía, porque Dios no quiere que su pueblo camine a ciegas. Él habla antes de actuar, advierte antes de sacudir, marca el camino antes de exigir pasos. Pero cuando llega el momento, no hay lugar para negociar. La única respuesta correcta es la obediencia. Y esta generación está siendo llamada a responder con madurez, con urgencia, con fidelidad. Este es el tiempo de mirar las Escrituras no como un archivo del pasado, sino como un manual para el presente. Cada línea profética es una palabra viva, una dirección precisa, una preparación indispensable, y abril será un punto en esa línea donde muchos verán con más claridad, no porque algo comience, sino porque algo que ya estaba en marcha tomará nueva forma, y quien esté preparado verá, y quien vea sabrá qué hacer. No basta con saber que algo se aproxima, no basta con discernir los signos o conocer los tiempos. El conocimiento sin preparación es un riesgo espiritual. Si después de abril los movimientos proféticos se intensifican y el cumplimiento de las Escrituras avanza con mayor rapidez, la única posición segura será la de aquellos que han cultivado una vida escondida en Dios. Porque la preparación espiritual no es una reacción de último minuto, es una siembra silenciosa que da fruto cuando llega el día de la prueba. Jesús, al hablar sobre los tiempos finales, no solo describió los eventos por venir, también instruyó sobre cómo vivir en medio de ellos. En Lucas 21:36 dejó una advertencia y un mandato. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar y orar no son sugerencias, son condiciones para permanecer firmes cuando otros tropiezan. Porque el tiempo que viene no se sostendrá por emoción, ni por teología superficial, ni por religiosidad aprendida. Será sostenido por comunión profunda, por vida rendida, por obediencia radical. La preparación espiritual comienza en secreto. Antes de influenciar, debes ser formado. Antes de hablar, debes oír. Antes de actuar, debemos ser llenos, como las vírgenes prudentes de Mateo 25, que llevaron suficiente aceite, no porque conocieran la hora exacta de la llegada del esposo, sino porque entendieron que no se puede improvisar una relación con Dios cuando la puerta está por cerrarse. La insensatez espiritual no es ignorancia, es negligencia, y quien hoy descuida su intimidad con Dios difícilmente podrá mantenerse firme cuando soplen con más fuerza los vientos de prueba. Después de abril, muchos buscarán dirección, otros buscarán refugio, algunos buscarán respuestas, pero solo aquellos que hayan cultivado una relación sólida con el Espíritu podrán caminar con estabilidad, no porque tengan todas las respuestas, sino porque han aprendido a caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7 establece esta dimensión, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la base del caminar espiritual en medio de la incertidumbre, cuando las estructuras humanas colapsarán los que han construido sobre la arena, permanecerán los que han edificado sobre la roca. El entrenamiento para lo que viene no será colectivo, será personal. Cada creyente debe asumir la responsabilidad de su crecimiento espiritual. No se puede depender del alimento de otros
No se puede vivir de la fe de otro. No se puede edificar la vida espiritual sobre ministerios, sistemas o figuras visibles. El fundamento debe ser Cristo, y esa construcción debe ser diaria, constante, deliberada. Colosenses 2, 6, 7 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Quien está arraigado no se mueve por la presión. Quien ha sido edificado no se desmorona cuando las apariencias caen. La preparación no es solo doctrinal, es espiritual. No es solo informativa, es transformadora. Conocer las Escrituras es vital, pero vivirlas es lo que marca la diferencia. Santiago 1:22 advierte: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque el mayor peligro no está en no saber, sino en saber y no obedecer. La obediencia es el sello de la preparación auténtica. No se manifiesta en palabras, sino en decisiones. No se evidencia en discursos, sino en carácter. El ayuno, la oración, la meditación constante en la palabra no son prácticas opcionales para tiempos proféticos, son disciplinas esenciales, porque lo que vendrá después de abril demandará claridad espiritual, y esa claridad no se obtiene en la distracción ni en la superficialidad. Se cultiva en la entrega diaria, en el silencio ante Dios, en la renuncia voluntaria a todo lo que contamina el corazón. Segunda de Timoteo 2:21 enseña: Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa disposición es la que se requiere ahora. Estar listos, estar limpios, estar disponibles. La fidelidad en lo poco será la medida de la capacidad para sostenerlo mucho. Lucas 16:10 lo declara con firmeza: El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. La preparación espiritual no se demuestra en escenarios visibles, se forja en decisiones, en integridad cuando nadie observa, en la pureza de pensamiento cuando nadie escucha, en la entrega de la voluntad cuando nadie aplaude, porque los que permanecerán después de abril no serán los más influyentes, serán los más obedientes. Este no es tiempo de especulación, es tiempo de consagración. No es tiempo de buscar reconocimiento, es tiempo de buscar alineamiento, porque la gloria que viene no será para magnificar a los hombres, sino para exaltar a Cristo. Y solo aquellos que han aprendido a rendirse podrán ser canales de esa gloria. En Juan 3:30, Juan el Bautista expresó una verdad fundamental: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa actitud es la esencia de la preparación. No te prepares para ser visto, prepárate para ser útil. No te prepares para destacar, prepárate para servir con humildad y poder. La comunión con el Espíritu Santo no es una experiencia emocional esporádica, es una relación constante. Solo a través de esa relación se desarrolla la sensibilidad necesaria para discernir instrucciones divinas, lo que marcará la diferencia entre avanzar o retroceder, entre resistir o rendirse, entre permanecer o caer. Romanos 8:14 establece que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía no será generalizada, será personalizada, y quien no ha aprendido a ser guiado hoy, difícilmente podrá obedecer cuando el entorno se vuelva más complejo. El amor por la verdad será una protección decisiva en tiempos donde lo falso se disfraza con apariencia de santidad. Solo aquellos que hayan abrazado la verdad de la palabra podrán resistir el engaño. Segunda de Tesalonicenses 2:10
describe que muchos perecerán, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No basta con conocer la verdad, hay que amarla. Solo así se puede defender, y para defenderla hay que vivirla. Y eso solo es posible si el corazón ha sido transformado por ella. Porque en la hora del engaño, el conocimiento no será suficiente. Solo el amor por la verdad sostendrá. La preparación también implica desempeño. No se puede caminar con agilidad para soltar lo que Dios ya dijo que se dejara atrás. Hebreos 12:1 nos exhorta a desechar todo peso y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carga que no fue entregada en el tiempo de la gracia se convertirá en un obstáculo en el tiempo de la batalla. Así que ahora es el momento de soltar, de limpiar el corazón, de poner la vida en orden, porque lo que viene requerirá total enfoque. El carácter de Cristo debe formarse ahora. No hay tiempo para esperar transformaciones milagrosas cuando la presión ya se ha desatado. Efesios 4:13 declara que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el modelo, no los estándares humanos, no las modas espirituales. Cristo es el modelo, y solo aquellos que hayan sido formados a su imagen podrán resistir la deformación del sistema que se avecina, porque el sistema que está surgiendo tratará de moldear a los creyentes, suavizar sus convicciones, diluir su fe, y solo los que estén firmes en su identidad permanecerán. El pueblo de Dios debe volver a ser una generación que camina en santidad, no como una obligación legalista, sino como una respuesta de amor. Primera de Pedro 1:16 recuerda el mandato divino. Sed santos, porque yo soy santo. Esa santidad no es un adorno, es una marca, es una protección, es un testimonio, y sin ella nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 lo dice claramente. No se puede jugar con el pecado y esperar discernimiento espiritual. No se puede vivir con doble ánimo y esperar estabilidad en la hora de la tormenta. La autoridad espiritual no será reconocida por títulos, sino por frutos. Mateo 7:20 dice, «Por sus frutos los conoceréis». Y los frutos no se producen de sentimiento. La noche a la mañana se cultivan con paciencia, con fidelidad, con obediencia. Este es el tiempo para trabajar en el fruto, para dejar que el Espíritu forme en cada creyente la imagen de Cristo. Porque la autoridad que se requerirá después de abril no será prestada, será probada. Y aquellos que no hayan sido procesados no podrán permanecer. Este es el llamado que arde ahora. Prepárate. No por miedo, sino por propósito. No por presión, sino por revelación. No por emoción, sino por visión. Porque Dios no está buscando espectadores, está levantando colaboradores. No está llamando religiosos, está activando hijos. Y solo los que estén alineados podrán participar en el movimiento que viene. Todo lo que no ha sido edificado sobre la roca será removido. Todo lo que no ha sido fundado en la verdad será expuesto. Todo lo que no ha sido purificado será probado por fuego. Por eso la preparación no puede ser superficial, debe ser total, debe alcanzar cada área del ser, debe manifestarse en cada decisión, porque cuando lo profético se activa, la tibieza espiritual se vuelve insostenible. Dios está levantando un pueblo preparado, no perfecto, pero dispuesto, no sin errores, pero con un corazón rendido, no sin luchas, pero con un espíritu firme. Este es el tiempo para consagrarse, para afirmarse, para tomar posición, porque después de abril, cada paso, cada respuesta será decisiva. Cada decisión será una declaración espiritual, y aquellos que se hayan preparado en secreto serán levantados en lo público.
no para ser exaltados, sino para ser útiles, no para impresionar, sino para transformar. Ahora es el tiempo. El cielo está hablando. La palabra está viva. El Espíritu está llamando. Y los que escuchen responderán. Los que se preparen permanecerán. Los que se humillen serán levantados. Porque los tiempos se acortan, pero la gracia aún está disponible. Y mientras hay luz, todavía se puede edificar, todavía se puede corregir, todavía se puede crecer, todavía se puede responder. El tiempo de preparación es ahora. El cielo nunca actúa sin propósito. Abril no es un desenlace, es una bisagra, una marca invisible que separará lo que parecía estable de lo que verdaderamente permanece. Para muchos será solo otro mes. Para otros será el momento en que todo comenzó a tener sentido, porque lo que está en juego no es solo otro evento en el calendario, sino una posición espiritual que definirá lo que viene. Dios no está buscando multitudes que reaccionen, sino corazones que respondan con discernimiento. No está hablando para impresionar, está hablando para transformar. Esta es la hora en que aquellos que esperaron en silencio comenzarán a ver la activación de lo que sembraron. En obediencia. Porque mientras el mundo sigue distraído por lo superficial, el Espíritu está actuando en lo oculto. Mientras muchos aún se llenan de preguntas, hay quienes ya están en pie, posicionándose con claridad, respondiendo al llamado sin esperar señales visibles. Este mensaje no termina cuando el video se apaga. Al contrario, sigue resonando en el interior de aquellos que han percibido algo más allá de simples palabras. Han escuchado el eco del cielo, esa voz silenciosa pero poderosa que despierta el alma. Y cuando esa voz te toca, ya no hay regreso posible. No se puede volver a lo mismo, no se puede seguir como antes. Algo se activa, una urgencia santa, una disposición nueva, un paso firme hacia lo que Dios está marcando. Porque el que ha oído desde lo alto está listo para moverse al ritmo del cielo. Ya no camina por emoción, camina por dirección. Ya no espera confirmaciones humanas, responde al impulso del Espíritu. Porque después de abril, nada será como antes.